800 metros de profundidad, la presión del agua equivale a 80 veces la presión atmosférica a nivel del mar. 80 atmósferas. La presión suficiente para comprimir los pulmones de un buceador humano hasta el tamaño de una naranja. La presión suficiente para colapsar cualquier cámara no construida expresamente para resistirla. A 800 metros de profundidad, la temperatura del agua es de entre 4 y 6 grados centígrados, independientemente de la latitud, el mes del año o el calor que haga en la superficie. Y a 800 metros de profundidad, la luz solar ha sido absorbida por completo por la columna de agua. No hay vestigio de ella. La oscuridad es total, densa, permanente. En esa oscuridad, en la zona del océano que los oceanógrafos llaman la zona batipelágica, algo acaba de moverse. Es grande, muy grande. Su cuerpo desciende con una lentitud que contrasta con el tamaño. 12 metros de mantal, el cuerpo principal, sin contar los tentáculos. Los ojos tienen 30 centímetros de diámetro, el ojo más grande de cualquier animal que existe en la Tierra, construido específicamente para captar la bioluminiscencia, que es la única fuente de luz en este mundo. Cada ojo tiene más superficie fotorreceptora que un plato de 20 centímetros. Ve en una oscuridad que para cualquier otro animal sería ceguera total. 2 kilómetros más arriba, en la superficie del Pacífico Norte a mediodía de agosto, algo exhala. Un chorro de vapor húmedo asciende a 5 metros. El animal que lo produce tiene 18 metros de longitud y pesa 55 toneladas. Lleva en la superficie el tiempo justo para reoxigenar la sangre. Luego dobla el cuerpo hacia abajo con un movimiento que hace que la cola emerja limpiamente del agua y permanezca vertical durante un segundo antes de desaparecer. El descenso ha comenzado. El cachalote va a buscar al calamar gigante, y lo que ocurra en las próximas 2 horas, a 1000 metros de profundidad, en una oscuridad que ninguna cámara ha podido todavía registrar de manera completa, es una de las batallas más antiguas y más colosales que existen en este planeta. Una guerra sin testigos, con cicatrices como único registro. El océano tiene zonas que la mayoría de los seres humanos no visitan ni en la imaginación. La superficie, la zona fótica donde la luz solar penetra y donde vive la mayoría de los animales marinos que conocemos, se extiende hasta los 200 metros en las aguas más claras. Debajo de esa zona, entre los 200 y los 1000 metros, está la zona mesopelágica, el crepúsculo del océano. Hay algo de luz, pero no suficiente para la fotosíntesis. Es la zona donde los animales que suben a alimentarse de noche y bajan de día pasan sus horas de oscuridad. Miles de millones de individuos de cientos de especies, peces linterna, calamares de talla media, crustáceos transparentes, medusas que brillan en la nada. Por debajo de los 1000 metros empieza la zona batipelágica, el reino de la oscuridad permanente. Aquí la presión aplasta, el frío inmoviliza y la luz no existe excepto la que producen los propios animales. Los seres que viven aquí son los más extraños del planeta. Peces con mandíbulas que se abren hasta ángulos imposibles para tragar presas más grandes que ellos, calamares con órganos luminosos distribuidos por todo el cuerpo, crustáceos que han perdido los pigmentos de la piel porque en la oscuridad total el color es irrelevante. Y entre todos esos seres extraños, entre toda esa biología construida para el extremo, los 2 animales más grandes del océano profundo se encuentran con regularidad en un duelo que dejó de ser metáfora hace millones de años. El océano profundo no es un lugar vacío, es el mayor hábitat de la Tierra. La zona mesopelágica sola, entre los 200 y los 1000 metros, contiene una biomasa de peces que los oceanógrafos estiman en más de 1000 millones de toneladas, 10 veces la cantidad total de capturas pesqueras humanas anuales. La zona batipelágica, que se extiende desde los 1000 hasta los 4000 metros, añade otra capa de biomasa que todavía no ha sido cuantificada con precisión porque los instrumentos necesarios para hacerlo en esas condiciones de presión son tecnología reciente.
Lo que se sabe es que el océano profundo alberga más vida de la que cualquier estimación del siglo pasado habría predicho. En ese mundo sin luz solar, la bioluminiscencia no es un adorno, es la infraestructura de comunicación, caza y defensa de todo el ecosistema. Se estima que entre el 70 y el 80% de los animales que viven entre los 200 y los 1000 metros producen luz biológica. Los mecanismos varían: fotocitos propios, bacterias simbióticas, órganos de espejo que amplifican y dirigen la luz. El resultado, visto desde fuera, sería una columna de agua cuajada de destellos azules y verdes a distintas frecuencias, parpadeando en patrones que cada especie reconoce como propios. Todo ese sistema funciona gracias a algo que los oceanógrafos llaman la migración vertical diaria y que es, medido en términos de biomasa que se mueve de manera sincronizada, el mayor evento de migración del planeta. Cada noche, miles de millones de animales de la zona mesopelágica ascienden a la superficie para alimentarse del fitoplancton y del zooplancton que la luz del día ha producido en las capas superficiales. Cada amanecer, esos mismos animales descienden de nuevo a la oscuridad. El movimiento dura horas, ocurre en todos los océanos del mundo simultáneamente y transporta cantidades enormes de carbono desde la superficie hacia las profundidades, actuando como uno de los principales mecanismos de secuestro de carbono del planeta. El cachalote desciende por esa columna de agua vertical como si fuera un elevador que no necesita infraestructura, y lo que va a buscar al fondo lleva aquí mucho más tiempo que él. El cachalote Physeter macrocephalus es el animal más ruidoso del planeta. En el sentido técnico y medido, sus clics de ecolocalización producen entre 220 y 236 decibelios, la mayor presión acústica registrada en ningún animal vivo. Para calibrar esa cifra, el umbral de dolor del oído humano está en 120 decibelios. Un motor a reacción a 30 metros de distancia produce entre 120 y 140. Los clics cachalote son entre 100 y 10.000 veces más intensos dependiendo de cómo se mida la escala. Esa potencia acústica no es un accidente evolutivo. Es la solución más sofisticada que la naturaleza ha producido para navegar y cazar en la oscuridad total del océano profundo. La cabeza del cachalote, que puede constituir hasta 1/3 de la longitud total del animal, es una estructura de ingeniería biológica que no tiene equivalente en ningún otro ser vivo del planeta. Contiene el órgano spermaceti, una cámara llena de un aceite de cetáceo de alta pureza que es sólido a temperatura ambiente, pero que el animal puede calentar o enfriar para modificar su densidad. Inmediatamente detrás del órgano spermaceti está el melón, la región que los delfines y todos los odontocetos usan para enfocar sus clics en un haz dirigido hacia adelante. En el cachalote, esa estructura está llevada a una escala y una potencia que produce el haz acústico más concentrado de cualquier animal. Cuando el cachalote produce un clic, el sonido viaja hacia adelante desde el melón como un cono de presión acústica de altísima intensidad. Los investigadores han propuesto, basándose en los patrones de cicatrices en los calamares encontrados en estómagos de cachalotes, que esos clics pueden ser suficientemente potentes para aturdir o paralizar temporalmente a los calamares medianos a corta distancia. Es una hipótesis que no ha podido confirmarse con observación directa todavía, porque nadie ha podido estar en el lugar y a la distancia correcta cuando ocurre. Pero la lógica física es sólida. A esas intensidades, a esa distancia, el efecto del clic sobre el sistema nervioso de un cefalópodo es difícilmente nulo. Para descender a los 1000 o 2000 metros donde caza, el cachalote realiza una serie de adaptaciones fisiológicas que se activan de manera automática en los primeros minutos de la inmersión. La frecuencia cardíaca cae de entre 50 y 60 pulsaciones por minuto a entre 4 y 8. La circulación se redistribuye hacia el cerebro, el corazón y los músculos esenciales para el nado,
reduciendo el flujo en los tejidos que pueden tolerar la hipoxia temporal. Los pulmones se colapsan parcialmente, expulsando el nitrógeno que a esas profundidades causaría la narcosis que afecta a los buceadores humanos. La sangre y los músculos del cachalote almacenan oxígeno en concentraciones de hemoglobina y mioglobina que no tienen equivalente en ningún mamífero terrestre. Un cachalote adulto puede permanecer sumergido durante 90 minutos en una sola apnea. En ese tiempo puede descender a más de 2000 metros y completar una caza entera. Los registros de buceo más profundos, obtenidos mediante archivos de datos recuperados de cachalotes, equipados con sensores en estudios de campo, superan los 3 kilómetros de profundidad. A 3 kilómetros, la presión es de 300 atmósferas. La columna vertebral de cualquier mamífero terrestre de ese tamaño se fragmentaría en segundos. La del cachalote lo maneja con la misma facilidad con que nosotros manejamos la diferencia entre estar sentados y estar de pie. Su cerebro pesa entre 7 y 8 kilogramos. Es el cerebro más grande de cualquier animal que haya existido en la Tierra, incluyendo los dinosaurios más grandes. No es el más complejo en términos de arquitectura cortical. La ballena azul tiene un cerebro más voluminoso en relación a su tamaño corporal que el cachalote, pero en términos absolutos, ningún otro cerebro en la historia del planeta ha tenido ese peso. Lo que hace ese cerebro con el tiempo entre caza y caza, con las horas de descanso en superficie y con la complejidad de las interacciones sociales del grupo, es algo que los investigadores que estudian cognición en cetáceos llevan décadas intentando caracterizar. Lo que está establecido es que los cachalotes tienen una vida social de una complejidad que no tiene equivalente entre los cetáceos de dientes, con excepción quizás de algunas poblaciones de orcas. Los cachalotes viven en grupos cuya estructura depende del sexo y la edad de los individuos de una manera que no tiene precedente directo entre los cetáceos. Las hembras adultas y sus crías forman unidades sociales estables de entre 6 y 12 individuos que permanecen juntas durante años o décadas. Tienen un sistema de cuidado cooperativo. Cuando una hembra desciende a cazar, las otras cuidan a su cría en superficie durante la ausencia. Los datos de seguimiento muestran que las crías separadas de su grupo tienen tasas de supervivencia significativamente menores. Estas unidades sociales se comunican mediante codas, secuencias rítmicas de clics con patrones específicos que varían entre grupos de maneras que los bioacústicos clasifican como dialectos. Dos grupos de cachalotes que viven en las mismas aguas pueden tener codas completamente distintas. La transmisión de esas codas es vertical, de madres a crías y de hembras adultas a jóvenes que se incorporan al grupo. Grupos con codas compartidas prefieren asociarse entre sí cuando se encuentran, formando lo que los investigadores llaman clanes vocales, asociaciones sueltas de múltiples unidades sociales que comparten el mismo dialecto y que por tanto comparten algo que los etólogos no tienen todavía una manera completamente satisfactoria de describir sin usar la palabra cultura. Los machos adultos son completamente distintos. Un macho de cachalote que alcanza la madurez sexual entre los 18 y los 21 años de edad abandona el grupo en el que nació y se desplaza hacia las latitudes más altas del planeta, donde las aguas frías producen la mayor concentración de presas de gran tamaño. Los machos adultos del Pacífico Norte y del Atlántico Norte van a aguas subárticas. Los del Pacífico Sur y del Hemisferio Sur van hasta el borde del hielo antártico. Viven prácticamente solos durante la mayor parte del año, con encuentros ocasionales con otros machos que pueden incluir interacciones de dominancia o asociaciones temporales. Son los machos adultos, con sus 18 o 20 metros y sus 50 toneladas, los que buzan más profundo y los que cazan a los ejemplares más grandes del calamar gigante y del calamar colosal. Las hembras, significativamente más pequeñas, 14 metros y 20 toneladas en los individuos más grandes, son también cazadoras del océano profundo, pero sus presas son de tamaño más moderado.
Lo que el cachalote va a buscar a esas profundidades lleva más tiempo en los océanos que él. Los cefalópodos, el grupo que incluye a los pulpos, calamares y sepias, tienen un registro fósil que se remonta al período devónico, hace aproximadamente 400 millones de años. En ese tiempo han producido formas que van desde el pulpo de ring azul de 15 gramos hasta el calamar colosal de más de 500 kilogramos. Han sobrevivido a todas las extinciones masivas, han colonizado todos los océanos del planeta y en el océano profundo han alcanzado dimensiones que hacen que la mayoría de los peces y de los mamíferos marinos no sean para ellos una amenaza directa. El calamar gigante, Architeuthis dux, no fue fotografiado vivo en su hábitat natural hasta 2004. Hasta ese año, todo lo que la ciencia sabía de él provenía de cadáveres varados en playas, de ejemplares capturados por redes de arrastre en profundidades donde no estaban siendo buscados específicamente, y de los contenidos estomacales de los cachalotes. La imagen que los científicos habían construido a partir de esas fuentes era la de un animal de entre 10 y 13 metros de longitud total, contando los 2 tentáculos de pesca, con unos ojos de dimensiones que resultaban difíciles de aceptar como biológicamente reales hasta verlos en un espécimen completo. 30 centímetros de diámetro, la superficie ocular de una pelota de baloncesto pequeña, con una córnea del tamaño de una naranja. Esos ojos son el sistema de visión más grande del mundo animal. No son el más resolutivo en términos de agudeza visual. La física del ojo limita la resolución angular independientemente del tamaño, y un ojo muy grande en un animal que no puede moverlo con precisión tiene limitaciones que compensan parcialmente su ventaja en captación de luz. Lo que esos ojos hacen extraordinariamente bien es captar fotones en condiciones de luz extremadamente baja, a 700 metros de profundidad, donde la única luz disponible es la bioluminiscencia de otros animales. Un ojo de 30 centímetros recibe miles de veces más luz que un ojo de 3 centímetros. El calamar gigante ve la bioluminiscencia de los animales que se mueven a su alrededor como señales en una pantalla que para cualquier otro animal de esa profundidad sería invisible. El pico del calamar gigante es de queratina dura, con forma de pico del oro inverso, y es suficientemente resistente para cortar cable de acero de 5 milímetros de diámetro. La biología de la alimentación del calamar gigante, que solo pudo estudiarse con cierto detalle a partir de los ejemplares capturados y de las pocas filmaciones que existen, sugiere que es un predador activo de peces medianos y de otros calamares, no un animal que espera pasivamente en el fondo. Se mueve mediante propulsión a chorro, expulsando agua a través del sifón con suficiente fuerza para desplazarse en cualquier dirección en 3 dimensiones, incluyendo hacia atrás a alta velocidad. Sus tentáculos tienen 2 filas de ventosas de hasta 5 centímetros de diámetro, rodeadas de anillos dentados de quitina que funcionan como sierras circulares cuando el tentáculo se enrolla sobre la presa. Las marcas que esas ventosas dejan en la piel del cachalote, circulares, de entre 2 y 5 centímetros, con el borde dentado claramente visible en los especímenes frescos, están presentes en prácticamente todos los cachalotes adultos que han sido examinados. No en algunos, en prácticamente todos. Eso significa que el encuentro entre el cachalote y el calamar gigante no es un evento raro, es rutinario. Ocurre con la regularidad de cualquier relación depredador-presa que lleva millones de años establecida. El calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni, hace que el calamar gigante parezca un animal de tamaño moderado. El calamar colosal es más corto que el gigante en longitud total porque sus tentáculos son proporcionalmente más cortos, pero su masa corporal es mayor. Los especímenes adultos completos, que han podido ser pesados, escasos y difíciles de obtener porque el animal vive a profundidades que hacen la pesca directa casi imposible, pesan entre 400 y 500 kilogramos. Hay estimaciones que,
basadas en el tamaño de los picos encontrados en estómagos de cachalotes, sugieren la existencia de individuos de hasta 700 kilogramos. La mayor parte de ese peso está concentrada en el manto, que puede tener entre 2 y 2,5 metros de diámetro en los individuos adultos de mayor tamaño. La imagen que resulta es la de un animal con la masa de un gran toro concentrada en un cilindro de carne que se mueve mediante propulsión hidráulica. Lo que distingue al calamar colosal del gigante, además del tamaño, son los ganchos. Los tentáculos del calamar colosal no tienen ventosas con bordes dentados, sino garfios rotatorios de quitina, ganchos que pueden girar sobre su eje central y que cuando se clavan en la carne de la presa, giran en el sentido que maximiza la penetración. Un tentáculo del calamar colosal que se enreda alrededor del cuerpo de un cachalote y activa sus ganchos produce heridas que los investigadores que han examinado cachalotes capturados en la era industrial describen como profundas y extensas, incompatibles con el resultado de una lucha puramente pasiva por parte del calamar. El calamar colosal tiene también fotóforos, órganos productores de luz bioluminiscente, distribuidos por la superficie del manto. En la oscuridad de su hábitat, entre 700 y 2.000 metros de profundidad en las aguas circumantárticas y subantárticas, esos fotóforos pueden producir tanto señales de comunicación intraespecífica como efectos de contraluz que dificultan la detección desde abajo, que es la dirección desde la que la mayoría de los depredadores de profundidad atacan. Los calamares colosales que han sido recuperados en condiciones que permitían examinar su contenido estomacal muestran restos de peces del orden de los linternilla y otros peces mesopelágicos. No hay evidencia directa de que el calamar colosal cace activamente a los cachalotes. Pero los cachalotes que se alimentan en aguas antárticas, donde el calamar colosal tiene su mayor densidad, portan las cicatrices más grandes y más profundas de cuantas se han documentado en la especie. La batalla entre el cachalote y el calamar gigante no ha sido observada directamente en su totalidad por ningún ser humano. Lo que existe son fragmentos, observaciones de los últimos metros de una persecución, grabaciones de corta duración en que un cachalote emerge a la superficie con un calamar grande sujeto en la boca, y un conjunto de evidencias indirectas que los investigadores han ido acumulando durante décadas y que permiten reconstruir la mecánica general de lo que ocurre en las profundidades. Las cicatrices son la evidencia más consistente. Un cachalote adulto sin cicatrices de calamar es una rareza tan notable como para merecer mención específica en los informes de los investigadores que han tenido ocasión de examinar individuos. Las cicatrices están en la cabeza, en los flancos, alrededor de la mandíbula. Las más antiguas son pálidas y apenas perceptibles. Las más recientes son rosadas y elevadas. Algunas son tan grandes, con diámetros de 8 o 10 centímetros en las zonas de mayor distensión del tejido cicatricial, que requieren calamares de un tamaño que ningún espécimen capturado hasta la fecha ha llegado a alcanzar. Los investigadores que trabajan con esos datos hablan de posibles individuos de talla excepcional que nunca han llegado a manos de la ciencia. Los contenidos estomacales del cachalote son la segunda fuente de evidencia. Las mandíbulas quitinosas de los calamares, los picos, no se disuelven en el proceso digestivo con la misma rapidez que los tejidos blandos. En el estómago de un cachalote adulto pueden encontrarse miles de picos de distintas edades y distintos tamaños, acumulados a lo largo de años de alimentación. El examen de esos picos permite determinar las especies y el tamaño de los calamares consumidos. En algunos cachalotes estudiados, los picos de calamar gigante encontrados corresponden a individuos de longitudes de manto superiores a los 2,5 metros, significativamente mayores que los ejemplares más grandes recuperados con vida o recién muertos. El ambergris, producido en el intestino del cachalote alrededor de los picos de calamar que no pudieron digerirse, es el registro a largo plazo de esta dieta.
Fresco es una masa grisácea de olor acre. Con el tiempo, expuesto al sol y al salitre, se transforma en una sustancia amarillo parduzca que los perfumistas han valorado durante siglos como fijador de fragancias. Los bloques más grandes encontrados en playas, algunos de más de 100 kilogramos, representan años de acumulación de picos de calamar gigante. La hipótesis sobre la mecánica del encuentro en las profundidades ha evolucionado a medida que la tecnología de grabación submarina ha mejorado. La visión más antigua, de un ataque súbito del cachalote sobre el calamar que no tenía ninguna capacidad de respuesta activa, ha sido sustituida por una interpretación más matizada que reconoce al calamar como un contendiente activo. A las profundidades donde cachalote y calamar se encuentran, la ecolocalización del cachalote llega mucho antes que el animal mismo. Los clics viajan a 1500 metros por segundo en el agua y devuelven ecos detallados sobre la posición, el tamaño y el movimiento del calamar desde centenares de metros de distancia. El calamar, que puede detectar presiones acústicas de baja frecuencia mediante estatocistos, los órganos sensoriales de equilibrio y detección de vibraciones que todos los cefalópodos tienen, puede percibir la aproximación del cachalote antes de que éste esté a distancia de ataque. Lo que el calamar hace con esa información es la parte que todavía no puede observarse directamente. La propulsión a chorro del calamar gigante puede producir velocidades de desplazamiento de entre 20 y 30 km por hora en ráfagas, comparables a las del cachalote en inmersión activa. Los tentáculos del calamar extendidos constituyen un sistema de captura que puede agarrar a un cachalote por la mandíbula o por los flancos y dificultar el control de la situación durante segundos críticos. Y la tinta, un sistema defensivo que el calamar gigante conserva aunque viva en una oscuridad donde el camuflaje visual tiene poco sentido, puede interferir con la ecolocalización del cachalote al crear una nube de partículas que dispersa los clics de manera similar a como las contramedidas acústicas dispersan los sonares de los submarinos. La duración del combate es desconocida. Las cicatrices de algunos individuos sugieren que no es un proceso de segundos. Las heridas más graves encontradas en cachalotes examinados a bordo de balleneros durante la era industrial incluían laceraciones profundas en las zonas de la boca y la cabeza que requerían una sujeción prolongada por parte del calamar. Y al menos un caso documentado de cachalote que murió con la mandíbula atrapada en el manto del calamar que lo había inmovilizado, con ambos animales muertos juntos en la superficie, sugiere que el resultado del encuentro no es siempre favorable para el depredador. Los calamares gigantes que el cachalote come son la mayoría de los que intenta cazar, pero no todos. Los peces linternilla forman una de las biomasas más grandes del océano profundo. Sus órganos bioluminiscentes, los fotóforos que puntúan su cuerpo como lentejuelas encendidas, son sistemas de camuflaje por contraluz que dificultan su detección desde abajo. Son también los peces que protagonizan la migración vertical diaria de manera más masiva. Millones de toneladas de estos peces de entre 5 y 15 centímetros ascienden cada noche cientos de metros hacia la superficie y descienden cada amanecer. Ese movimiento arrastra tras de sí a los predadores que se alimentan de ellos. Los calamares medianos que a su vez son presa del calamar gigante y el calamar gigante que es presa del cachalote. La migración vertical no es solo un movimiento de animales, es un movimiento de carbono. Los animales mesopelágicos se alimentan en superficie donde el carbono orgánico es abundante y metabolizan ese carbono a profundidades de varios cientos de metros, donde lo excretan en forma de compuestos que se disuelven o se hunden hacia el fondo. El cachalote amplifica ese proceso de manera extraordinaria. Defeca en la superficie después de haber comido a profundidad, fertilizando la zona fótica con los nutrientes que absorbió a 1000 metros. Una manada de cachalotes hembra y sus crías en las aguas tropicales
Es una bomba de nutrientes que sube nitrógeno y fósforo del océano profundo a la superficie con una eficiencia que ningún proceso físico inorgánico podría igualar en esa escala. Los oceanógrafos que han modelado este ciclo estiman que la reducción de las poblaciones de cachalote durante la era industrial de la caza ballenera del siglo XIX y del siglo XX redujo significativamente la cantidad de nutrientes disponibles en las zonas de alta productividad del Pacífico Sur. Menos cachalotes significó menos defecación en superficie. Menos defecación en superficie significó menos fitoplancton. Menos fitoplancton significó menos captura de carbono atmosférico. La desaparición de los cachalotes del océano no solo eliminaría un eslabón de la cadena trófica, afectaría al ciclo global del carbono de una manera cuya magnitud los modelos climáticos están todavía intentando cuantificar. La caza industrial del cachalote duró aproximadamente 200 años con intensidad variable. En el siglo XIX, cuando los barcos balleneros de Nantucket y New Bedford dominaban el Pacífico y el Atlántico, los cachalotes eran cazados principalmente por el aceite de spermaceti, que ardía más limpio que cualquier otra grasa animal y era el combustible de las lámparas de los hogares europeos y americanos antes de que el petróleo lo sustituyera. Un solo cachalote grande podía proporcionar entre 4 y 5 toneladas de aceite, suficiente para iluminar una ciudad mediana durante meses. La caza industrial del siglo XX, motorizada y mucho más eficiente, llevó las poblaciones globales de cachalote a niveles que los biólogos marinos que las estudiaban consideraban de colapso inminente antes de que la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional de 1986 detuviera la caza comercial a gran escala. La estimación de la población de cachalotes antes de la caza industrial intensiva es de entre 1 millón y 1.500.000 individuos globalmente. La estimación posterior a la era de máxima caza, hacia 1980, es de entre 300.000 y 400.000. La recuperación desde entonces ha sido lenta, porque los cachalotes tienen una tasa de reproducción de las más bajas entre los cetáceos. Una hembra adulta tiene una cría aproximadamente cada 4 o 5 años, y la cría tarda entre 10 y 15 años en alcanzar la madurez. Las estimaciones actuales más optimistas sitúan la población global de cachalotes en entre 300.000 y 450.000 individuos, lo que significa que el océano todavía tiene entre 1/3 y la mitad menos cachalotes de los que tenía antes de que la caza industrial empezara. Un déficit que el ecosistema profundo percibe en términos de presión de depredación sobre los cefalópodos gigantes, en términos de fertilización de la superficie y en términos de lo que la biología de los grandes cetáceos llama estructura social. Las hembras más viejas, que llevan décadas de experiencia de caza acumulada, fueron las primeras en ser cazadas porque eran las más grandes y las más fáciles de encontrar. Las que quedaron eran más jóvenes, con menos experiencia. En algunas poblaciones, el conocimiento que los clanes vocales habían acumulado durante generaciones se perdió cuando las hembras más ancianas dejaron de estar. La contaminación acústica del océano es la amenaza menos visible y menos comprendida que afecta actualmente a los cachalotes y a todos los cetáceos que dependen de la comunicación acústica. El ruido de los motores de los barcos de carga, de la exploración sísmica para la prospección de petróleo y gas, y del sonar militar de baja frecuencia se propaga en el océano a distancias de miles de kilómetros. El océano del siglo XXI es entre 40 y 100 veces más ruidoso que el del siglo XX en las rutas de navegación más transitadas. Para un animal cuya ecología completa depende de la producción y recepción de sonido a larga distancia, esa contaminación acústica no es un inconveniente menor. Es una alteración directa de la función biológica. Los cachalotes que viven en las rutas de navegación más transitadas del Atlántico Norte muestran patrones de comportamiento alterados respecto a los de poblaciones de baja exposición acústica.
mayor tiempo en superficie entre inmersiones, menor eficiencia de caza, mayor dispersión de los grupos sociales. Los efectos a largo plazo de esas alteraciones sobre la reproducción y la supervivencia todavía están siendo cuantificados. A 800 metros de profundidad, en la oscuridad donde todo esto ocurre, el tiempo funciona de manera diferente. No hay ciclos de luz y oscuridad, no hay estaciones perceptibles directamente. La temperatura varía en décimas de grado a lo largo de meses, no en grados a lo largo de horas como en la superficie. Los animales que viven aquí de manera permanente han estructurado sus ciclos biológicos en torno a señales que no son las que usan los animales de superficie, las corrientes que cambian su temperatura, las fluctuaciones en la presión acústica del agua, la densidad del enjambre de presas que migra verticalmente una vez al día. El cachalote trae esa señal del tiempo de la superficie. Cuando desciende, lleva en la sangre el oxígeno de la superficie y en los músculos la temperatura de arriba. Cuando asciende, lleva en el estómago lo que encontró abajo y en la piel las marcas de lo que encontró abajo. Es un animal de dos mundos que funciona como el enlace entre ellos. El calamar gigante no tiene ese doble registro. Vive en la oscuridad y muere en la oscuridad, la mayor parte de las veces. Los especímenes que llegan a la superficie están muertos o moribundos, varados después de algún proceso que los desestabilizó fisiológicamente, o capturados por redes que no los buscaban. Los que viven completan sus ciclos de vida sin que ningún observador humano los haya seguido de principio a fin. Los huevos del calamar gigante no han sido encontrados nunca. Los juveniles no han sido identificados con certeza en el océano. Lo que se sabe de su ciclo de vida proviene de inferencias a partir de los especímenes adultos que llegan a manos de los investigadores por una u otra vía accidental. Esta opacidad no es excepcional entre los animales del océano profundo. Es la norma. La mayor parte de las especies que viven por debajo de los 500 metros son conocidas solo por uno o pocos especímenes. Muchas fueron descritas por primera vez a partir de un solo individuo. Y las que fueron descritas hace décadas pueden haber cambiado su distribución, su comportamiento o su abundancia en respuesta a las transformaciones del océano sin que ningún sistema de monitoreo existente sea capaz de detectarlo. El océano profundo sigue siendo, en términos de conocimiento humano directo, el lugar más extenso e inexplorado de la Tierra. La superficie lunar ha sido cartografiada con mayor resolución que la mayor parte del fondo oceánico. La batimetría del océano profundo, el mapa de su topografía, está completada al 100% solo en los sectores que tienen relevancia estratégica para la navegación o la prospección de recursos. Todo lo que sabemos de la batalla entre el cachalote y el calamar gigante, después de siglos de cazar al uno y de varar el otro en las playas, son las cicatrices. Y las cicatrices sugieren una historia de escala enorme, de esfuerzo recíproco, de dos formas de biología llevadas a sus límites físicos en la oscuridad donde nadie las observa. La superficie del Pacífico Norte, tarde de agosto. El cachalote asciende. Lleva 90 minutos sumergido. En la rampa final de los últimos 100 metros, la velocidad aumenta. Sale a la superficie con el cuerpo inclinado hacia adelante y sopla. El chorro de vapor es asimétrico, inclinado hacia la izquierda en un ángulo de 45 grados, la firma específica de esta especie entre todas las ballenas, el rasgo que permite identificarla a distancia incluso cuando el animal está casi completamente sumergido. Respira varias veces, recupera el oxígeno, el estómago lleva algo. Las cicatrices del flanco derecho, las más antiguas, son de un blanco amarillento. Hay una nueva en el morro, rosada, semicircular, de unos 8 centímetros de diámetro, fresca. De esta semana o de la anterior. El animal descansa en superficie durante 15 minutos. Luego el cuerpo se inclina, la cola emerge, y el ciclo que lleva millones de años repitiéndose en los océanos del mundo vuelve a empezar. En las profundidades donde nadie llega, en la oscuridad donde las únicas luces son las que producen los propios animales,
La guerra continúa, sin espectadores, sin registro completo, solo con las marcas que deja sobre los cuerpos de los que suben de vez en cuando a respirar el mismo aire que nosotros. El océano profundo no necesita que lo veamos para funcionar. Lleva funcionando mucho más tiempo del que llevamos mirando.